Ser guatemalteco para mí significa alguien que lucha. Alguien que lucha contra la adversidad. Alguien que lucha contra la corrupción. Alguien que lucha para algo mejor en su vida. Hoy en día para mí ser deportista es una parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Soy más misionero que deportista en sí porque así crecí aquí en Guatemala. El deporte es solo una herramienta para hacer eso. Pero al final de cuentas vine a Guatemala a servir a la gente. Las dos cosas van de mano a mano y ayuda que yo como deportista y la gente como gente guatemalteco salgamos adelante para una mejor Guatemala. Recuerdo muy bonitos recuerdos cuando venía aquí y me iba a meter a los ríos con todos los niños que me conocían acá, o venía a jugar fútbol a las canchas de acá abajo, o construía varias casas antes de que estos edificios existieran, y la verdad son los momentos más felices de mi vida. A mano tuvimos que quitar literalmente el pedazo de montaña que había aquí con unas piedras tamaño pico. Ahí donde jugaba canicas con los niños. Guatemala es un país donde Dios nos llamó a nosotros a servir a nuestro prójimo. Y yo creo que nuestros hijos se criaron en ese ambiente de servicio al prójimo. En el año 2000 venimos con 25 doctores, enfermeras. Hicimos nuestra primera jornada médica. Vimos como 1000 pacientes en esa primera semana. No habían casas, no había carreteras, no había electricidad, no había sistema de agua. Habían 40 familias que estaban dispersadas en la montaña. Viviendo bajo bolsas plásticas porque no tenían casas. Y poco a poco hemos ido construyendo casa por casa hasta construir alrededor de 30, 40 casas para todas las familias aquí. Pero después de 13 años, la comunidad y con la ayuda de nuestra organización, pero también de otras organizaciones, han podido salir adelante. Cuando uno da una mano a su prójimo, cuando uno ayuda uno al otro y cuando uno tiene un poco de ese empujón, digamos, lo que he aprendido en esta comunidad en sí es que todos se ayudan uno a los otros. Ahí poco a poco las cosas van terminando, pues, y primero Dios ya este año se termina la parte de arriba, que es la cocina y el comedor, y pues ahí arriba, que va a ser terraza, ¿no? Cuando Charlie tenía 15 años y mi esposo tenía 50 años, Carlos dijo: Charles, quiero que hagamos algo como papá e hijo y como familia que tenga un propósito más grande que nosotros. ¿Qué tal si te gustaría hacer una aventura extrema? Subir volcanes, todos los volcanes de Guatemala, 36, 37 volcanes, hasta que los subamos sin parar. Nos vamos a preparar mentalmente, psicológicamente, y hacemos la aventura. Entonces me dijo: sí, vamos. Por cada volcán que ellos subían, ellos levantaban fondos. Y así fue como empezamos el colegio, que ahora está en el Tabacal, ya funcionando por 4 años. Mucha gente viene hacia mí y me pregunta por qué hago lo que hago como deportista, por qué quiero representar a todo un país. Es por ustedes, por la gente de Guatemala, que ustedes me han enseñado la alegría verdadera de la vida, y eso es servir a otros. El deporte me llevó a competir internacionalmente en Europa, en los Estados Unidos, en Asia. Y cada vez que gano una medalla, les prometo que la primera cosa que va a mi mente cuando yo gano una medalla o cuando me ponen la medalla arriba es ustedes, sinceramente.
Cada uno de ustedes representa algo muy grande para mí. El pentatlón moderno consiste de 5 disciplinas: la carrera, natación, tiro, esgrima y equitación. Lo que le toque la mano ahí. Uy, 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 está casi con el récord. La primera caída fuerte que tenemos. Ahí está el ataque, que se viene. Todo lo tienes que hacer en un día, con un descanso más o menos entre pruebas de media hora. Fatiga, hay mucha fatiga en este atleta. El pentatlón moderno se califica a base de un sistema de puntos. Digamos, en esgrima tus victorias y derrotas se convierten en puntos, tu tiempo de natación se convierte en puntos. Al final del día, el que tiene más puntos es el que gana. Vaya el favorito, está haciendo válido los pronósticos. En la esgrima en sí es el único evento donde hay un ganador y un perdedor. El que pierde no puede sumar puntos. Y ahí es donde se empieza la competencia, donde los atletas en el pentatlón empiezan a rankearse. En la piscina son 200 metros libres de natación. El nadador del 200 de pentatlón moderno pues tiene que distribuir las cargas de trabajo con las otras 5 disciplinas. Y pone nuevo récord. Nosotros saltamos un total de 15 saltos, 13 obstáculos. Se va a ir a primer lugar. Justo en el tiempo. Para el pentatlón moderno en sí, lo que es de diferente es de que nosotros no tenemos nuestros propios caballos. Si nosotros nos montamos a los caballos que ni siquiera conocemos. Está enojado el caballo. En la parte de carrera consiste de tiro y carrera juntos. Son 2 eventos combinados en un evento. Vámonos a la recta final de esta competencia que es el pentatlón moderno. De 4 veces 800 metros, un total de 3.200 metros, incluyendo el tiro entre cada 800 metros. Esta es la tercera etapa de tiro. Y lo que requiere la carrera, claro, es un evento muy exigente, muy cansado, porque uno va a una velocidad muy alta. Se basa a tu posición actual en la carrera. Digamos, si tú pasas a una persona, ya estás subiendo posiciones en la tabla. Ya lo superó, ya superó el norteamericano. Hay un gran zancada, es la recta final, es medalla de oro para Rusia. Yo nací en los Estados Unidos, nací en Dayton, Ohio. Mi papá guatemalteco, mi mamá de Ecuador. Nosotros llegamos a Guatemala como misioneros en el 2004, si no estoy mal, el 1 de septiembre, antes de que yo cumpliera 8 años. Nosotros como familia nos mudamos a Guatemala y de ahí fuimos directamente a las montañas de Chichicastenango, que es el área de Quiché en Guatemala. Ahí viví muchas experiencias que no muchos niños pueden vivir. Donde yo jugaba era en las montañas, en el monte, con los otros niños que vivían ahí en las montañas y ahí pasábamos horas y horas y horas. Charlie siempre fue un niño muy activo, le gustaba siempre ser el líder y también un niño muy aplicado y muy amiguero, una persona con mucho carisma y con muchas ganas de siempre ayudar y de siempre estar disponible. Yo nací y crecí en la ciudad de Guatemala y a los 20 años estaba haciendo atletismo y hice especialmente el decatlón. Un día una persona me invitó a practicar el pentatlón moderno y yo le dije, mira, ¿y eso qué es pentatlón moderno? No conozco. Pero esta persona me animó a practicar el pentatlón y después, con apenas 3 meses de entrenamiento, me seleccionaron y fui a competir a San Antonio, Texas, al primer campeonato mundial ahí. Entonces, Carlos dijo, Charles, ¿quiere venir conmigo? Vamos a mirar ese campeonato. Y ahí fue cuando Charles se comenzó a interesar poco a poco por el pentatlón. Ahí fuimos a ver el pentatlón moderno por primera vez en nuestras vidas. Y es una anécdota que la verdad para mí es algo que tiene un lugar muy especial digamos, en mi historia como deportista. Río fue una competencia bastante perfecta, porque salió todo más o menos como hemos planeado.
no es muy común que te salgan las cosas en pentatlón, así como lo estás planificando. Este es el estadio de Deodoro, sede del pentatlón moderno. Y en la esgrima iba bastante bien, iba por la primera mitad. A ver al guatemalteco, Charles Fernández. Y después con la natación subí a unos lugares. Y vamos con otro latinoamericano. Atención, Guatemala. 20 años de edad, Charles Fernández, montando a Alexandrino. En la equitación, pues me llegué a conocer de que mi caballo no lo pusieron para la competencia de mujeres, significando de que era muy peligroso para que las mujeres lo montaran. Entonces dijeron, no vamos a poner este caballo acá. Eso es lo que supe yo antes de montarlo, pero lo pusieron en la competencia de los hombres. Este jinete que ya decíamos nació en Estados Unidos, pero de padres guatemaltecos, fue a vivir a su país y ahí está defendiendo ahora los colores chapines. Y aquí inicia su recorrido. Un caballo, como cualquier ser humano, puede tener buenos días, puede tener malos días. Fernández, que fue el campeón en los Juegos Panamericanos del año pasado en Toronto, pero ya teniendo problemas, son 10 puntos por el reuso. Esas son las unidades más dolorosas, las del reuso. Y en ese instante paró el caballo en el salto y ahí se me fue el corazón y dije, no puede ser. Y ya de ahí pues dije, aquí no hay otra, hay que darle. Ahora sí consiguiendo regresar. Mi mentalidad, digamos, cambió y fue, bueno, este es un reto que tengo que pasar, este es un reto que tengo que sobresalir y pues agarrar un buen resultado porque voy bien en los Juegos Olímpicos. La verdad no esperaba ir tan bien. Va a tener una penalización más. 17 unidades en penalización. Teniendo una más, 24 unidades las que se han sumado después de golpear con las patas delanteras. Y cerrando en 80 segundos también por tiempo la penalización. Se ve decepcionado en el rostro el guatemalteco Charles Fernández. La equitación en sí es una de mis pruebas más fuertes en el pentatlón moderno, todo que ese año en las Copas del Mundo, en el Campeonato Mundial, ganaba las competencias de equitación porque era una de mis fuertes, pero lo que pasó a ser, digamos, un pensamiento de tal vez sí puedo meterme en los top 10 y aún tal vez pelear la medalla a bajar al 22 lugar después de eso, la verdad es que sí pasé por un momento donde dije no puede ser, digamos, pero... El guatemalteco a 55 segundos. O 55 puntos, que en este caso viene siendo lo mismo. Dejé esa mala experiencia al lado y ahora ya me puse a enfocarme en la próxima prueba, que fue la de tiro y carrera. Y gracias a Dios, después de ese evento de tiro y carrera, pude correr del 22 lugar al 15º lugar. Y ya con ese resultado terminé número 15 del mundo, número 15 de mis primeros Juegos Olímpicos. Y... Un logro muy bueno, un logro que la verdad pues vino con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y pues darle gracias a Dios por traerme hasta aquí, darle gracias a Dios por darme esta oportunidad de representar a todo un país que merece todo. Cuando explotó el volcán de fuego en el verano de 2018, y yo andaba en Polonia, si no estaba mal, cuando recibí la noticia. Y en ese momento no sabía qué tan grave era. El volcán de fuego siempre es un volcán muy activo, pero ya cuando oí que estaban tratando de evacuar a la gente lo más rápido posible, ya me di cuenta de la seriedad de lo que estaba pasando. Pero lo que más me dolió del corazón es saber de que yo conocía a esta gente.
la gente que están en estas partes, la gente que viven a las faldas del volcán de fuego, los conozco por muchos años. Hemos venido trabajando en estas áreas por más de 20 años con mi familia. Esto lo dejó el volcán de fuego en el sur de aquella nación centroamericana frontera con México. Situado a unos 50 kilómetros de la capital de este país centroamericano, el volcán de fuego expulsó flujos piroclásticos de hasta 700 grados centígrados de temperatura, los cuales arrasaron con todo a su paso, incluidas las comunidades de El Rodeo, La Reina, La Libertad y San Miguel de los Lotes. El número de muertos asciende al momento a 65. Militares, policías y bomberos buscan a decenas de personas desaparecidas bajo toneladas y toneladas de ceniza y lodo. Hay comunidades enteras que han quedado enterradas, como muestra la imagen. Los habitantes de las comunidades afectadas por la erupción tienen muchas complicaciones para obtener un plato de comida caliente al final del día. Pasé por momentos difíciles porque la verdad esta gente no lo merece. Así son las circunstancias que nosotros no tenemos el control, solo Dios sabe de por qué pasan las cosas, pero lo único que sé es de que yo como persona, yo como guatemalteco tenía que hacer algo al respeto. Fue una experiencia muy especial para nosotros porque miramos el corazón de Charles. Estaba hablando con mi novia por teléfono, ella es de los Estados Unidos y ella es enfermera. Entonces ella me dio una idea, me dijo, mira, ¿por qué no recaudamos un poco de dinero y nos vamos para Guatemala? Y entonces ellos llegaron, fuimos a los hospitales donde los niños estaban quemados. These were the worst of the worst victims who were in the Mayan villages directly under the volcano. So they were hit by not only the lava, but also the ash. Kristen pudo ayudar ahí un poco. También ellos recogieron donaciones, ayudaron con comida, con ropa interior para las personas. Fuimos a visitar shelters donde estaban los niños. De lo que iba a ser vacaciones lo tomamos como misión de poder recaudar suficiente ayuda, por lo menos todo lo que podíamos, y poder aportar un poco a la ayuda que todos los guatemaltecos estaban dando al mismo país, ¿verdad? Recuerdo muy bien de cuando me subí al podio, me colgaron la medalla, ¿verdad? Y lo único que pasaba por mi mente era ver a toda esta gente guatemalteca, especialmente gente aquí, gente por todas partes de Guatemala, con esa misma medalla puesta en su cuello, ¿no? Y ver en la imagen de ellos también colgándose esa medalla. Porque al final de cuentas, para mí, solo soy representante de este país. La medalla, sí, claro, me la gané yo, pero no para ahí, pues así, se la ganó todo un país. Yo creo que mi relación de amor y odio con el agua empieza en las mañanas. Uno se está levantando a las 4 de la mañana y ya tiene que estar adentro de la piscina a las 4:45. La natación para mí, aunque no me gusta entrenarlo, es bien difícil. Es el que me ha dado el carácter de ser un deportista de alto rendimiento. Todos los deportes en sí están equilibrados, ¿verdad? Pero para mí, como entrenador de natación, uno ve todos los defectos, cosas que se pueden pulir todavía y que tiene muchos segundos para bajarlo. Demostró desde el principio que tiene talento,
que tiene mucho coraje y tiene mucho valor, sabe luchar por su lugar. Nosotros podemos percibir, digamos, la personalidad de la gente alrededor de nosotros. Es lo mismo con los caballos. Si un caballo te siente frustrado, pues eso se transmite al caballo. Pero si tú estás seguro de cómo sos como jinete, entonces el caballo también va a estar seguro en confiar en ti, que sabes qué estás haciendo. Aunque hay que estar bien en lo físico por la carrera y todo, pero más es lo mental. Cuando uno está corriendo y está tirando al mismo tiempo, son dos cosas completamente diferentes. Uno es muy técnico y otro es muy físico. Uno tiene que estar concentrado tanto en su trabajo o en la carrera y después de repente cambiar, digamos, el switch en la cabeza a un evento más técnico. Cuando yo estoy corriendo el primer 800 no estoy tanto exigiéndome al máximo, sino soy muy reservado, viendo, digamos, el campo de competencias, viendo quién está enfrente mío, quién está atrás mío. Y ya de ahí estoy viendo cómo puedo cerrar de la mejor manera, de la manera más exigente para llegar a la meta. Charles es una persona muy, muy especial. En el deporte, fuera del deporte, tiene una carisma. Él es ese tipo de persona que cuando él encuentra algo que le gusta, lo hace con excelencia. Y esa es la palabra. Lo que uno haga, no importa lo que sea, hay que hacerlo con excelencia. Desde el principio, él ha demostrado y ha logrado resultados buenos. Todo lo que ha pasado en mi vida no ha sido porque fui yo el que hizo el trabajo, fui yo que se esforzó solamente, sino fueron todos, digamos, todos que estaban ahí por mí en los buenos momentos, en los malos momentos. Después de 10 años, después de 2 medallas panamericanas, tiene toda la experiencia y la capacidad para lograr algo grande, algo significativo. No tengo palabras para decir de lo agradecido que estoy con la gente de Guatemala, con mis papás, con Dios, con mi novia, con todo este equipo que ha creído en mí. Y eso es el punto de todo esto. Y inspira a los que vienen atrás mío, que son más jóvenes o hasta más adultos, a que sigan sus sueños, que sigan adelante, que pelean a través de las adversidades. Cuando tú haces algo que lo haces por amor, eso no tiene... ¿cómo te dijera? No tiene... eso no se puede describir, ¿verdad? Porque es algo muy... es profundo. Y no importa el resultado, al final de cuentas los resultados vienen solos, pero para mí es más dejar un legado donde la gente puede tomar eso como un ejemplo de bien para poder transmitirlo a otra gente. Hemos logrado hacer cosas que la verdad no muchos lo pueden lograr. Charles tiene bastante cualidades físicas, inteligencia y, como decía, está nacido para ese deporte. Mi nombre es Charles Fernández, soy pentatleta olímpico, 2 veces campeón panamericano y mi reto para Tokio 2020 es escribir una nueva historia para Guatemala.